Vamos a trabajar esta semana el tema de polígonos correspondiente al 10 al 14 de mayo de la cuarta guía de trabajo autónomo. Esta semana trabajaremos perímetros y áreas de polígonos no regulares. Vea que todas las semanas, las 2 semanas anteriores, hemos trabajado con polígonos regulares, que son los que tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Cuando hablamos de polígonos no regulares, vamos a saber que es con solo que tenga un ángulo o un lado ya diferente a los demás, ya el polígono es no regular. Ahora, por lo general, cuando trabajamos polígonos no regulares, lo que hacemos es dividir a ese polígono en figuras en las que sí podamos calcular el área con mayor facilidad. Lo más utilizado es dividirlo en triángulos o en cuadriláteros. Triángulos porque podemos trabajar con la famosa formulita del triángulo, que es base por altura entre 2. Eso sí, siempre que el triángulo sea rectángulo, porque si el triángulo no es rectángulo, no puedo usar esa fórmula. Pero tenemos la ventaja que para el área de un triángulo existe lo que se conoce como la fórmula de Herón. Esto es una formulita que me permite calcular el área de un triángulo sin importar qué tipo de triángulo sea. Y es curioso porque, digamos, yo calculo el área basada en los lados, ¿verdad? Entonces, veamos este triangulito que se ve aquí amarillo. El A, el B y el C que ustedes ven ahí son las medidas de los 3 lados de ese triangulito. Y vemos que evidentemente el triángulo no es rectángulo. Por eso no puedo usar base por altura entre 2. Pero esta fórmula de Herón lo que me dice es que yo saco el semiperímetro. Esta S que está acá significa semiperímetro. Semi es de mitad y perímetro de sumar los 3 lados. Por eso es que aquí aparece que para calcular el semiperímetro es agarrar los 3 laditos del triángulo, o sea, A, B y C, sumarlos y el resultado dividirlo entre 2. Eso es lo que conocemos como el semiperímetro. Y luego simplemente monto esta formulita. Esa formulita consiste en hacer la raíz cuadrada de S, o sea, lo que me dio el semiperímetro, no sé, digamos que me diera 10, por ejemplo. Que el perímetro fuera 20, entonces el semiperímetro es 10. Entonces, ese 10 va aquí donde está la S. Abro paréntesis. Lo que hay entre ellos es solo multiplicaciones, ¿verdad? Entre los paréntesis y la S que está afuera. Dentro del primer paréntesis va a ir el semiperímetro menos A, o sea, menos uno de los 3 lados. Luego en el otro paréntesis, S menos B, o sea, el segundo lado. Y S menos C, o sea, el tercer lado. Lo que sí tengo que fijarme es que siempre pongamos un lado diferente. El A, el B y el C tienen que ser uno de los 3 lados que tiene el triangulito. No puedo repetir, o sea, no puedo poner 2 veces el A o 2 veces el B, a no ser de que los lados sean todos iguales, ¿verdad? Pero si no, nada más tengo que fijarme que siempre ponga los 3 lados diferentes. Y nada más, metemos eso en la calculadora y lo que me da la calculadora, ese es el área del triángulo. ¿Ok? Eso en el caso de los triángulos, ¿verdad? En el caso de los triángulos se pueden trabajar entonces la formulita de base por altura entre 2 o la fórmula de Herón. Esas son las más utilizadas para este tipo de ejercicios. En el caso de cuadriláteros, casi que lo que se forman con cuadriláteros son o rectángulos, que el área es base por altura, pueden ser cuadrados, que es lado por lado, pueden ser inclusive trapecios, que ahorita vamos a ver por ahí la formulita también, que es base mayor más base menor por la altura dividido entre 2, ¿verdad? Entonces, ahora, yo sé que les hablo así de figuras y todo, pero vamos a verlo entonces en un ejercicio cómo puede plantearse este tipo de problemas. Por ejemplo, dice, calcule el área y el perímetro del siguiente polígono irregular que está trazado sobre un eje de coordenadas. La ventaja es que este tipo de ejercicios nos los van a dar siempre montados en un plano cartesiano. Entonces, ¿qué facilidad tengo yo con saber que está en un plano cartesiano? Bueno, la ventaja que tengo es que yo puedo trabajar con pares ordenados y recuerden que en el plano cartesiano yo puedo usar la formulita de distancia para determinar lo que miden los lados en el caso de determinar el perímetro. Entonces, por ejemplo, para el perímetro debemos encontrar la medida de los 5 lados, pero como él se encuentra ubicado en el plano cartesiano, hay varias opciones para encontrarlos. ¿Okay? En el caso de los lados que son paralelos a los ejes, que por ejemplo serían el lado AB, este de acá, y el lado CD, este que está acá, ¿verdad? Porque el AB es paralelo a X, entonces yo nada más cuento cuadritos.
1, 2, 3, 4, 5. O sea, yo sé que desde A a B mide 5. Y en el caso de CB, nada más cuento cuadritos, 1, 2 y 3. Entonces yo ya aquí tendría que aquí mide 3 y que aquí mide 5. Pero me faltarían los otros 3. Ahí ya no puedo hacerlo contando cuadritos. Ahí sería trabajando con la fórmula de distancia. Esa es la idea para trabajarlo los que no son paralelos a los ejes. Y aquí les estoy poniendo la formulita para recordar cómo calculábamos la distancia entre dos pares ordenados. Es raíz cuadrada y entre paréntesis se restan las x, el x de un par ordenado con el x del otro par ordenado y se elevan al cuadrado. Más, y en el otro paréntesis se ponen la resta de los y también elevados al cuadrado. Bueno, eso lo hemos trabajado ya mucho el año pasado en noveno, también hemos trabajado este año en el tema de círculo y circunferencia. Entonces ya es una formulita conocida para ustedes, ¿ok? Vea que perímetro, ahí no importa si tengo que dividir la figura en otras figuras geométricas, porque el perímetro es solamente el borde. Entonces, solamente el borde, yo nada más voy fijándome. Los que son paralelos a los ejes, cuento cuadritos, y los que no, aplicamos fórmula de distancia. Entonces, veámoslo ahora. Ya ahí, en ese dibujo, aparecen ya los lados calculados, pero entonces vamos a ver cómo se obtuvieron. Entonces, en el caso de ED, que es esta que se ve aquí larguita, ¿verdad? Esta. Entonces, los pares ordenados eran el E y el D, ¿verdad? Ahí ustedes en el plano cartesiano, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Viendo en la guía, el par ordenado E era 1,3, ¿verdad? Entonces, aquí está el 1 del X y el 3 del Y, que aparecen acá en la formulita. Y el par ordenado D es 5,5. Entonces aquí está el 5 con el 5. Recuerden que siempre son, en una van las X y en las otras van las Y. Esa es la formulita de distancia, lo meto en la calculadora y me da 2 raíz de 5. Ahí ustedes después, con tiempo, pueden verificarlo, ¿verdad? Para que practiquen. Aquí yo lo estoy haciendo un poquito más rápido porque ustedes ya saben aplicar la fórmula, ¿verdad? Es nada más identificar quiénes son los pares ordenados y colocarlos en la formulita. Ahora, en el caso de DC, entonces lo mismo, yo me fijo en el plano cartesiano que D es el par ordenado 5,5 y C es el par ordenado 7,4. Entonces aquí están apareciendo los numeritos que se restan para elevarlos al cuadrado y así obtener la distancia. En el caso de EA, que también es otro que va inclinado, EA sería con el par ordenado E, que es 1,3, y el par ordenado A, que es 2,1. Entonces aquí aparecen los X de primero y los Y de segundo. En este caso, la resta no alteraría si ustedes invierten el orden, digamos de que resten el X del primer par ordenado de primero con el X del segundo y después hagan la Y del segundo con el Y del primero. No va a alterar porque van al cuadrado, ¿verdad? Solo porque van al cuadrado, pero para otro tipo de ejercicios el orden sí lo altera, como en el caso de buscar la pendiente, que lo habíamos visto en los ejercicios de paralelas y de perpendiculares. Ahí sí es importante el orden. Aquí no es tan relevante porque al ir elevado al cuadrado no importa el orden en que uno ponga los numeritos, siempre da el mismo resultado. Entonces, estos tres que son los inclinaditos necesariamente tenían que sacarse con la formulita de distancia. Ahora, en el caso de AB, antes lo dijimos, nos da 5 porque nada más cuento que habían 5 espacios en X. Y BC, cuento que, bueno, sé que es 3, que antes lo vimos también porque solo sé que cuento los espacios que hay en Y. Y ya teniendo los 5 lados, recuerden que el perímetro es simplemente la suma de los lados. En este caso sería sumar 2 raíz de 5 más raíz de 5 más raíz de 5 más 5 más 3, que me da 8 más 4 raíz de 5. Y en forma decimal, digamos, aquello que haya que ponerlo en un formulario, ¿verdad? 16,94. ¿verdad? Entonces, la calculadora, cuando ustedes hacen esa suma, sí les da el 8 más 4 raíz de 5 en la calculadora. Entonces, nada más le ponemos el SD para determinar la parte decimal. Ahora, ¿por qué en este ejercicio no usamos la fórmula de perímetro N por L? Recuerden que ese N por L es para polígonos regulares, donde sé que todos los lados son iguales. Y aquí evidentemente vimos que los
solo habían dos lados iguales, ¿verdad? Vieron que dos nos dieron raíz de 5, pero eso no me dice nada, ¿verdad? O sea, los otros 3 todos eran diferentes, entonces es mejor agarrar y sumar los 5 para determinar el perímetro. Eso con respecto al perímetro. Ok, ahora para trabajar la parte de calcular el área, aquí es donde es importante que descompongamos el polígono irregular. ¿Qué es lo recomendable siempre? Okay, lo recomendable, dependiendo de la figura, es trabajarlo en triángulos o en cuadriláteros, que fue lo que antes estábamos comentando al principio. Pero en este caso me funciona trabajarlo con triángulos. Ese dibujo que ustedes ven ahí es exactamente el mismo de antes, donde calculamos los perímetros. Bueno, calculamos el perímetro, que calculamos 2 raíz de 5, el raíz de 5, el 3, el 5 y el raíz de 5. ¿Qué fue lo nuevo que yo le agregué? Le agregué la línea de la A a la C y le agregué la línea de la A a la D. ¿Por qué fue importante agregar estas líneas? Porque entonces así puedo determinar este triángulo, porque iba a usar un color que resalte un poquito más. Puedo determinar que se forma este triángulo, voy a hacerlo así como en rayitas para que ustedes lo vean, y vea qué bonito que me dicen que es un ángulo de 90 grados, o sea, sé que este es un triángulo rectángulo. Gracias, lo estoy marcando con verde para que ustedes vean que todo esto sería el área de un triangulito rectángulo. Luego, donde yo tracé aquí, también esta línea de la A a la D me hizo que aquí se formara otro triángulo rectángulo, porque ven que hay un ángulo de 90, este que está con moradito. Entonces ahí tenemos, ahí ese ya me salí. Ahí tenemos también otro triangulito rectángulo. Entre más podamos armar triángulos rectángulos es mejor, porque el área de un triángulo rectángulo es más fácil. Base por altura entre 2 y ya. Ya un triángulo que no sea rectángulo, sí tenemos que usar la fórmula de Herón, que es lo que pasa con el otro que nos está quedando. Este que nos está quedando en medio, en ninguna parte hay forma de garantizar que hay ángulo de 90. Entonces, si no hay manera de cómo garantizar que hay ángulo de 90, yo no puedo calcular con base por altura. Recuerden que ¿por qué sé que aquí es 90? Bueno, porque el mismo dibujito a ustedes se los pusieron desde un principio, que aquí, primero, que aquí había un ángulo de 90, venía dibujado. Y aquí yo puedo deducir que es un ángulo de 90 porque va paralelo a los ejes. Y recuerden que siempre en los cuadrantes, en el plano cartesiano, siempre son perpendiculares. Entonces, por eso puedo garantizar este angulito de 90. Y este de aquí ya me lo daban desde el puro principio. Entonces, sabiendo que ahí, con pasar esas dos líneas, puedo determinar 3 triángulos, entonces puedo proceder a calcular las áreas. Ahora, en el caso para el primer triángulo, ¿verdad? Bueno, digamos que el triángulo verde, si yo hago nada más base por altura entre 2, yo no necesito saber cuánto mide de la A a la C, ni tampoco para el triángulo moradito ocupo saber cuánto mide de A a D, porque yo nada más hago base por altura, que son las dos medidas que ya tenemos aquí, ¿verdad? Esta y esta. Pero para el área del triangulito del medio, yo sí necesito saber cuánto mide desde la A hasta la D y desde la A hasta la C, porque recuerden que ahí tengo que usar la fórmula de Herón. Y en la fórmula de Herón yo necesito calcular el perímetro para calcular la S. Recuerden que la S es el semiperímetro, o sea, dividir el perímetro a la mitad. Entonces, por eso aquí yo primero lo que hice fue calcular las medidas de A a D, y que igual desde A a D, bueno, aquí lo voy a borrar para que lo vean bien, que dio 5, como desde A a D son pares ordenados, entonces vuelvo a usar la fórmula de distancia. Ve que aquí la calculamos y me dio 5. Y de A a C, aquí para que se vea un poquito más el raíz de 34, desde A hasta C también son pares ordenados, puedo usar la fórmula de distancia. Ahora, sin embargo, hay otra posibilidad, que es usar el teorema de Pitágoras, porque recuerden que este raíz de 34 es la hipotenusa de este triangulito que rayé con verde, ¿verdad? Entonces, al ser la hipotenusa de este triangulito que yo rayé con verde, quiere decir que yo puedo usar el teorema de Pitágoras, que es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado en raíz cuadrada, me da el raíz de 34, que es el que está aquí. Es este, el del AC. ¿Verdad? Me da el raíz de 34 usando el teorema de Pitágoras. Estos el 5 y el 3 son los catetos. Y en el caso de AD,
¿verdad? En el caso de AD, este AD es la hipotenusa del triángulo rectángulo que yo estoy pintando aquí con moradito. Entonces quiere decir que 2 raíz de 5 y raíz de 5 son los catetos. Entonces ve que aquí los puse también en la formulita. AD, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado en raíz cuadrada, porque recuerden que la hipotenusa va al cuadrado y al final la raíz, el cuadrado se pasaba a ser raíz. Entonces me da 5. Entonces ahí tenemos dos posibilidades mientras sepamos que son triángulos rectángulos, ¿verdad? Recuerden que solo si el triángulo es rectángulo es que yo puedo usar Pitágoras. Solo si el triángulo es rectángulo es que yo puedo usar base por altura entre 2. Si no estoy seguro que es ni rectángulo o sí, que no es un triángulo rectángulo, siempre hay que usar solo las fórmulas de distancia. En el caso de encontrar lados y en el caso de encontrar áreas, la fórmula de Herón, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener presente. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que aunque el triángulo fuera rectángulo y yo llego y hago la fórmula de Herón, voy a llegar a la misma respuesta. O sea, la fórmula de Herón sirve para cualquier triángulo. Ya base por altura entre 2 solo sirve si el triángulo es rectángulo, ¿verdad? Entonces esas son las cositas que hay que tener presentes, que aunque la fórmula de Herón podría significar hacer un poquito más de pasos, voy con garantía de que el área que voy a obtener es el área, o sea, no va a haber ninguna equivocación. Ahora sí, vamos a proceder con el cálculo de las áreas. Sí es importante tener estos lados porque lo voy a necesitar para el triangulito que pinté con rojo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya habiendo calculado la medida de la A a la D y de la A a la C, recuerden que esas son líneas que ustedes trazan, que nosotros estratégicamente ponemos, porque el dibujo original no las traía. Fue que en el momento para poder calcular el área, yo las trazo para buscar las figuras que sean más sencillas de cálculo de área. Perfectamente alguien pudo haber trazado desde la C a la B también y ahí formaba un triángulo, o hacía para acá. Ve que ahí también formábamos 3 triángulos, pero los triángulos que se forman aquí, todos son no rectángulos. O sea que si yo lo hago de esta forma, no es que no llegue al área, sino que entonces tengo que usar fórmula de Herón para este, fórmula de Herón para este, fórmula de Herón para este otro. Se hace más extenso. Sin embargo, no es que va a estar malo, pero tratemos de acomodar las líneas de manera de que se formen figuritas más sencillas de calcular el área. Y eso solamente con la práctica uno lo va a ir adquiriendo, ¿verdad? De ver de qué manera la figurita que se me forme sea la más sencilla de poderle calcular el área. Entonces, vamos a determinar el área del triangulito ADE. El ADE es el que está aquí arribita, el que yo antes pinté, creo que este era el que yo pinté de morado, me parece. Ok, vamos a ponerle así. El que está con morado. Entonces vamos a ver. Como es un triángulo rectángulo, entonces puedo aplicar la formulita del triángulo que es nada más base por altura entre 2. Ahí quien sea la base y quien sea la altura no importa. Es simplemente los que forman el ángulo de 90. O sea, 5 raíz de 5 por 2 raíz de 5, todo entre 2 me da que el área es 5. O sea, ya tenemos que el área del triangulito morado es 5. ¿Ok? Ahora vamos con el triangulito del medio. Creo que el del medio yo antes lo había pintado de rojito. El ADC. Este ADC, recuerden que no era rectángulo. Entonces aquí es donde vamos a aplicar la fórmula de Herón. Entonces vean qué sencilla que es esta formulita. Lo primero que uno calcula es la S. Recuerden que la S es el semiperímetro. Es sumar los 3 lados del triangulito. Entonces vean que antes calculamos con la formulita de distancia. Habíamos calculado los 2 laditos que me faltaban de ese triángulo, que uno me dio 5, que el otro me dio raíz de 34, y el otro ya nos había dado anteriormente raíz de 5. Esos son los 3 lados de ADC. Entonces ponemos 5 más raíz de 34 más raíz de 5, lo divido entre 2, y en la calculadora me da 6,53. Si quieren redondean, si quieren no, sí les recomiendo que usen 2 decimales. Entre menos o entre más decimales uno utilice, digámoslo así, más exacto estoy llegando a la respuesta. Pero mínimo trabajemos con 2. Si ya usted quiere ponerle 3 decimales, 4 decimales, 5 decimales, va a ser mejor, nada más que lógicamente va a ser más larguito como el procedimiento, pero voy a llegar a algo más exacto. Entonces, en ese caso, yo metiendo una calculadora me dio 6,53. Ese es el valor de S. Ok, ¿cuál es la formulita ya para el área?
Nada más cambiamos la S por el 6,53. Vea que va. La S solita de primero. Que voy a hacerlo aquí con rojo. La S solita. Hacerlo mejor con blanco. Que es aquí 6,53. Luego en el primer paréntesis va la S menos A. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? No importa. A mí lo que me interesa es que A, B y C son los tres lados. O sea, yo lo que tengo que poner aquí es simplemente un lado, el otro lado y el otro lado. O sea, poner los tres lados del triángulo. Y en el paréntesis siempre es la S menos un lado, lo que me dio S menos el otro lado y S menos el otro lado, ¿verdad? La S vea que es 6,53. Entonces, en todos los casos, 6,53, 6,53, 6,53. Y recuerden que cuando entre un paréntesis o dos paréntesis y un número no hay nada de operación, es porque va a haber multiplicación imaginaria. Entonces, en este caso, lo meto todo en la calculadora y obtengo que el área es de 5,47. Ese sería el área del triangulito que pinté con rojo. Y por último, está el triangulito ABC, que fue el que antes pinté, creo que fue con verde. Todo este triangulito, ¿verdad? Ese es el triángulo ABC. Como es rectángulo, entonces puedo trabajar con la de base por altura entre 2. Y profe, y si uso la fórmula de Herón, va a llegar a la misma respuesta. Lógicamente nada más que va a ser más extenso, ya que lleva como un poquito más de pasos. Siempre es importante que escriban todos los pasos, ¿verdad? Para que cuando estudien recuerden que fue lo que hicieron. Entonces la base es 5, la altura es 3 y todo dividido entre 2. Eso me da 7,5. Entonces, como sabíamos que eran tres triangulitos, ya ahí tengo las áreas de los tres triángulos. Entonces, el área total sería nada más sumar las tres áreas. En este caso, el área de ese pentágono sería 5 más 5,47 más 7,5, que nos daría 17,97. Y así obtuvimos el área de este polígono irregular o polígono no regular, que en este caso sigue siendo un pentágono porque tiene 5 lados, solo que es irregular porque no todos sus lados ni sus ángulos son iguales, ¿verdad? Entonces, para lo que es perímetro, recuerden que es solamente el borde. Busco los lados usando fórmula de distancia. En el caso de las áreas, se trabaja descomponiendo la figura en triángulos o cuadriláteros, ¿verdad? De manera que usted sepa que puede garantizar que ahí se formó tal figura, ¿verdad? Si no hay garantía, no podemos subdividirla porque yo no puedo asumir que ahí hay un cuadrado o que ahí hay un rectángulo, no, o sea, tengo que estar bien segura que cuando yo trazo esas líneas ahí, en serio, se está formando la figura que yo quiero que se esté formando, ¿verdad? Ok, ahora vamos a trabajar lo que son áreas de figuras planas, pero no poligonales, que igual también lo vamos a trabajar en plano cartesiano. Ahora, ¿a qué se refiere con figuras no poligonales? Bueno, esto se refiere a figuras que presentan curvas, ¿verdad? O sea, curvas que no son líneas rectas. Entonces, por ejemplo, eso que está ahí es una figura no poligonal, porque podemos observar que esta lineecita que va en azul no es una línea recta, es una línea curva. Ahora, ¿cómo se procede para trabajar este tipo de ejercicios? Okay, lo recomendable es trabajar siempre usando rectángulos, trapecios. Aquí no lo mencioné, pero se los voy a agregar. También podrían trabajarse con triángulos. Y ahorita les agrego algo en el ejercicio para que ustedes vean cuándo puedo yo trabajar con triángulos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es eso, profe? Rectángulos, trapecios y triángulos. ¿Cómo los voy a armar? Ok. Si ustedes se fijan, al tener esta curvita aquí en azul, si me fijo en unidad por unidad, digamos del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y me fijo como qué figura se está formando ahí, yo puedo observar y que incluso vea que lo que yo voy a hacer es una posible aproximación. Puede ser que otra persona lo haga de otra forma y llegue también a una aproximación, ¿verdad? Ahorita vamos a ver incluso cuál es el área exacta. Y el procedimiento que yo les voy a explicar es una aproximación, no da exactamente lo que es el área. Porque por ahí ustedes van a ver que puede ser que queden pedacitos sobrando o faltando para calcular. Porque digamos, cuando yo
me refiero a utilizar rectángulos y trapecios es porque yo conozco las fórmulas de esas figuras. O sea, son áreas o fórmulas conocidas. Entonces, vean que en este primer pedacito, en ese primer pedacito de la figura, yo puedo montar ahí un trapecio. Eso que está ahí en rosado es un trapecio. Pero si ustedes se fijan, ve que quedó como un pedacito de curva que no la abarcó. Pero ahorita ustedes van a ver que a veces puede ser que no lo abarque por aquí, pero por otro lado lo compenso. Pero digamos que es la figura geométrica que me calza, que tenga lados rectos que me calcen ese pedacito. Entonces, yo lo que hago es simplemente calcular el área de esa figura. Ahora, vea qué interesante para que ustedes me entiendan. Ese mismo trapecio que yo estoy poniendo ahí a la par, lo estoy poniendo de manera de como ustedes están acostumbrados a verlo, ¿verdad? Un trapecio es lo que conocemos como un cuadrilátero donde solamente tiene dos pares de lados paralelos. ¿Quiénes son aquí los dos lados paralelos? En este caso sería este y este. Esos son los que se conocen como base, que de hecho la más grande se le llama base mayor y la más pequeñita se le llama base menor. Ahora, la que hace ángulo de 90 es la que conocemos como altura, que en este caso entonces, este de aquí sería la base mayor, esta es la base menor, esta es la altura, para poderlo usar en la formulita. Porque vea que la formulita dice base mayor más base menor. Entonces, ¿quién es la base mayor y quién es la base menor? Como esto está puesto en un plano cartesiano, yo nada más cuento cuadritos. Vea que la base mayor, si cuento, son 1, 2, 3, 4. O sea que la base mayor es 4. Aquí lo puse, 4. Y la base menor es la más pequeñita. Cuento solo 1 y 2. Aquí está el 2. Por la altura, que en este caso, ¿quién es la altura? El anchito nada más, y eso mide 1. Y todo dividido entre 2. Esa es la formulita, entonces yo nada más cambio con los valores. Y me da 3. Entonces, el área de este pedacito, de esta figura no poligonal, solo este cabito, digámoslo así, mide 3. Ahora, el que sigue, el de la par, vemos que también se forma como un trapecio. Pero vea que este trapecio ya me queda como un poquito más exacto. Más bien se me sale como una puntita arriba. Nada más. Pero sin embargo me funciona. Ese trapecio igual usa la misma fórmula. Base mayor, base menor, más base menor por la altura entre 2. Entonces la base mayor, ahora cuento entonces, para que ustedes me lo entiendan, se los puse aquí acostadito para que lo entendieran mejor. Esta de aquí, la más larga, es la base mayor, o sea, la B mayúscula, y esta es la base menor. Y aquí estaría entonces la altura. Entonces, la base mayor, cuento cuadritos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ve que aquí está el 5. La menor serían 1, 2, 3 y 4. Ve que la mayor de antes ahora es la menor de esta otra, que nos dio 4. Y la altura siempre es 1, que es el 1 que está aquí, ¿verdad? Esta es la altura, o sea, 1. Y todo entre 2 me da 4,5. Ya ahí estamos utilizando dos trapecios. Ahora, en la que sigue, ¿por qué no voy a usar un trapecio? Ok, porque si yo uso un trapecio aquí, ve que la esquinita no me llega en las esquinas. No me llegan las esquinas de los vértices que yo puedo contar cuadros completos. En cambio, estos dos, el trapecio primero con el trapecio segundo, ve que yo podía poner el trapecio de esquina a esquina, o sea, en donde se intersecan, para poder sacar medidas completas, igual aquí. En cambio, en este es mejor trabajar con un rectángulo. ¿Por qué? Porque aunque se me pierda o me quede por fuera, digamos, aquí me está quedando por fuera, voy a hacerlo aquí con moradito, me está quedando por fuera este pedacito, ¿verdad? Que me está quedando por fuera, pero ahorita van a ver ustedes que por ahí en algún momento yo lo puedo llegar a compensar y también antes me quedó por fuera este pedacito. Por eso es que se llaman aproximaciones, ¿verdad? Pero digamos la forma en que se me queden menos cosas por fuera y ahorita van a ver por qué. Ahí con ese, que es el número 3, lo que estoy es sacando un rectángulo. Con un rectángulo sí no tenemos mucho problema porque es nada más ancho o base por altura o ancho por largo o como ustedes quieran ponerle. En este caso, el largo, que es la parte alta, son 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Que sería el largo. Y la altura que es de 1, entonces 5 por 1 es 5. Eso para el tercer rectángulo. Ahora, en el otro, vean lo que hice. Ahí utilicé otro rectángulo. ¿Para qué? Porque si ustedes se fijan, más bien ahora me salí.
pero me salí, tomé en cuenta esto. Entonces esto que me va a compensar como lo moradito que está aquí y lo moradito que está aquí, ¿verdad? Por eso es que me va a dar una aproximación, porque al sacar yo el área de todo este rectángulo amarillo, vea que la línea venía por aquí, ¿verdad? La línea azul. Entonces más bien estoy tomando en cuenta esto amarillo, pero esto amarillo compensa esto moradito que yo señalé aquí, que era que como que antes no lo estábamos tomando en cuenta. Entonces uno va jugando con eso. ¿En qué forma uno toma más en cuenta la figura? Entonces igual, es otro rectángulo donde yo nada más hago base por altura o largo por ancho. El más largo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y igual el ancho es de 1, ¿verdad? Porque todo va de 1 en 1. 6 por 1, 6. Y aquí nada más, entonces el área sería sumar esos 4 totales, que es 3 más 4,5 más 5 más 6, que me da 18,5. Y vean que el área exacta es de 18,67. Entonces ven que es una buena aproximación. O sea, la idea es que por lo menos, este número primero nos dé igual. Eso es lo que hay que tratar de buscar, que por lo menos este número nos dé igual. Que la parte decimal cambie un poquito, puede cambiar, no hay ningún problema. Pero que esa primera parte sí nos dé igual, ¿verdad? Porque estamos llegando a una aproximación. Entonces, esa es la forma de trabajarlo. Ahora, vean que antes yo les hablé también que en este ejercicio solo usamos trapecios y rectángulos. ¿Cuándo yo puedo usar triángulos? Por ejemplo, ¿qué pasa si esta misma figura, voy a borrar aquí un tirito, digamos que esta misma figura no empezara la curvita aquí, sino que la curvita empezara como desde aquí abajo? Venga ya algo así, digamos. Vamos a ver. Que venga y haga así, como que venga de aquí y después seguía para allá. Entonces, esta esquinita que está aquí, aunque viene como una curvita, ¿verdad? Porque en realidad deberíamos de darle como más curva, iría como más así, digamos, como para seguir la misma línea esta, así como más curvita. Ay, ya esa se me salió mucho. ¿Verdad? O sea, como más curvita, no tiene que hacer esta... Que con el mouse como me cuesta. Vamos a ver. Algo así. Bueno, creo que me quedó peor, pero bueno, la idea es que venga... Bueno, lo intenté. Bueno, digamos que así. Entonces es como una línea curva. Entonces yo aquí perfectamente podría hacer calzar que este pedacito fuera un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer que calce aquí un triangulito rectángulo. Y entonces un triángulo rectángulo o un triángulo normal es base por altura dividido entre 2. Y entonces le agrego esa área. Si la curva empezara desde aquí abajo, ¿verdad? Entonces cuando casi que empieza aquí, que empieza a subir la curvita, ¿verdad? Aquí en las esquinitas, por lo general, uno usa triángulos. Ya cuando uno va como a medio camino, va usando trapecios. Y casi que cuando va llegando a la parte alta, lo más recomendable es usar rectángulos. Pero digamos, todo igual, como les digo, va a depender de la curva. Ustedes lo van a adaptar o van a utilizar las figuras que ustedes crean más conveniente de utilizar, ¿verdad? Igual, como les digo, son aproximaciones. La idea es que ustedes logren llegar a aproximar lo mayor que se pueda al área real. Y para eso yo en los ejercicios les voy a dar cuántos son las áreas reales para que cuando ustedes armen todos los dibujitos o todas las figuritas por separado, observen que se lograron aproximar lo mayor posible al área que yo les doy, que es el área real. Muchas gracias por la atención, chicos.